Hey, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a este nuevo video en donde vamos a hablar de Knock at the Cabin, la más reciente película de M. Night Shyamalan que se llama aquí en Latinoamérica Llaman a la Puerta. Entonces veamos algunas imágenes y les cuento qué tal me pareció esta película. Llaman a la Puerta nos cuenta la historia de Gwen, una niña que es adoptada por dos hombres y que deciden irse a una cabaña alejada para poder disfrutar de sus vacaciones. Mientras esta niña está jugando con la naturaleza, llegan cuatro extraños para tratar de meterse a la cabaña a la fuerza. Cuando lo logran, estos extraños amenazan a esta familia para que decidan sacrificar a uno de estos tres por el bien de la humanidad, haciéndoles entender que de una u otra forma la muerte de uno de estos tres integrantes de esta familia va a salvar a la humanidad. Esta película, dirigida por M. Night Shyamalan, tiene un estilo que es bastante característico en las películas de survival y de home invasion en el género del terror. Este director ya ha explorado estas ideas muchas veces. Creo que Llaman a la Puerta es un estilo muy característico de M. Night Shyamalan y un director que sabe mucho del lenguaje cinematográfico y que aquí lo plasma muy bien, pero que de cierta manera las personas que ya conocen el trabajo de este director y ya han visto muchas películas de él la van a sentir un poco monótona, la van a sentir muy repetitiva y muy predecible. Pues prácticamente un director como M. Night Shyamalan, que hizo sus grandes cuatro películas en los 2000, en 1999 hizo El Sexto Sentido, en el 2000 hizo El Protegido, en el 2001 hizo Señales y en el 2002 hizo El Bosque. Pues son cuatro películas que demuestran o que en su momento demostraron que este director tenía muy buenas ideas y que de cierta manera exploró todas las herramientas cinematográficas para poder definir su estilo, definir su voz en el cine y para meternos en esta mala costumbre de que una película debería tener un giro de trama tan potente y tan bien facturado como en El Sexto Sentido. Además es un director que constantemente lo están comparando con Steven Spielberg, pero creo que la etiqueta que le queda un poco más ajustado, que le queda más acorde a lo que Night Shyamalan quiere, es Hitchcock. Creo que es un director que hace constantes homenajes o que se referencia muchísimo de lo que dejó Hitchcock en sus películas, pero también M. Night Shyamalan copia un poco estas auras opresivas y estos momentos claustrofóbicos en donde no se puede salir por las ramas, en donde el espectador se siente atrapado en un lugar y no puede salirse, no puede huir por otros lados. Creo que M. Night Shyamalan, en su anterior película En Tiempo, que si bien no fue muy bien recibida por la crítica, creo que ahí demuestra también que Hitchcock es su más grande referente. Pero creo que esta adaptación que él hace de la novela de Paul Tremblay, La cabaña del fin del mundo, se toma ciertas libertades y le mete un optimismo que es bastante absurdo. Si bien la novela es muy sencilla, la novela tiene manejos de personajes muchos más sencillos. Creo que M. Night Shyamalan trata de meterle su estilo y hacer una adaptación totalmente diferente, justamente porque M. Night Shyamalan trata de ser un poco más optimista y un poco más rebuscando a la religión y tratando de sacar esta carta que muchas veces los directores en el género del terror trata de sacar. Para mí lo que intenta hacer este director es copiar un poco la fórmula o lo que él logró hacer en Señales y llevarlo a un escenario totalmente diferente. Obviamente en Señales está la amenaza fuera de este planeta. En esta película pues la amenaza es un poco más espiritual y creo que hace que esta película sea tan floja y que de cierta manera fracase en muchos aspectos, porque pues ya lo hemos visto en Señales, ya hemos visto cómo la narrativa de una familia unida puede contra todo o puede contra cualquier adversidad, pues ya la hemos visto. Y también el resultado, también la conclusión de esta película es demasiado floja. Es una conclusión que lleva este optimismo hollywoodense en las películas a sí o sí tener un final feliz o un final que de cierta manera satisfaga a los que ven estas películas. A pesar de que la trama es muy sencilla y a pesar de que el resultado ya lo vamos a conocer a partir del primer momento, creo que Night Shyamalan hace una adaptación muy interesante colocando un suspenso que se desemboca o que es detonado por una invasión a una casa
y luego esta ambigüedad que se trata de hacer entre unas personas que están perturbadas, entre un cuarteto que todos son diferentes y de cierta manera la primera mitad de la película no se entiende muy bien de qué lado debemos ponernos. Ya después el director entra en el tema de la película, que es ciencia versus religión, o estas creencias religiosas o los fanáticos religiosos que llevan todo hacia diferentes extremos. Pero constantemente estamos en este vaivén de la falacia bíblica y la razón científica, en donde constantemente se está preguntando, se está confrontando la psicología de ciertos personajes. Hay un momento en donde se duda de la cordura de uno de ellos. Obviamente todo lo que sucede es una locura, es prácticamente irreal, terminando en un final que es totalmente desabrido en comparación a, pues, a los minutos con los que inicia esta película, que para mí es un planteamiento de problema muy delicado y muy inteligente por parte del director, colocar a la niña en sus escenas, en sus primeras escenas, atrapando grillos o atrapando saltamontes. Y de cierta manera M. Night Shyamalan le está contando a las personas cuál es su objetivo, cuáles son sus intenciones con esta película a través de esta niña, que son cuatro personas atrapando a otras tres personas y obligándolas a que tomen una decisión como si estuvieran dentro de un frasco y estuvieran a merced de esta niña. En cuanto a los personajes, creo que están muy bien dibujados. M. Night Shyamalan, si bien se caracteriza por crear personajes muy redondos y que de cierta manera no necesita la sobreexplicación, a pesar de que esta pareja de Groff y Aldrich trata de explicarlo o sobreexplicarlo con flashbacks que a veces se sienten muy necesarios. Creo que son intentos a veces banales y a veces que lo logra muy bien, en donde el director busca de cierta manera la empatía del espectador con estos dos personajes, con esta familia disfuncional. Pero creo que hay un contraste muy interesante en el manejo de personajes que hace M. Night Shyamalan, y es cómo maneja la familia y cómo maneja a los cuatro locos o a los cuatro fanáticos religiosos, en donde se ve qué es lo que necesita un personaje para ser creado y no se necesita la sobreexplicación, sino ciertos diálogos o de cierta manera unos diálogos muy específicos que delinean la personalidad de cada uno. Entonces, por un lado está la familia que está sobreexplicada y está constantemente haciendo flashbacks para poder tener como una empatía, y están los otros cuatro que no necesitaron absolutamente mucho tiempo o muchas palabras que decir para que se compenetren en la historia y que se sientan un poco más tridimensionales. La familia disfuncional es un tema o es algo que la película lo toca y fracasa mucho en esto, se siente muy forzado, pero los cuatro enemigos, los cuatro locos religiosos que entran a la cabaña se sienten un poco más poderosos justamente por eso, porque las claves que el director usa para introducirlos y las claves que él usa para visuales para poder mostrarlos es interesante. El hecho de tener un Dave Bautista que es prácticamente una mole, es una persona que intimida muchísimo. El hecho de que al inicio de la película con su personaje Leonard entre y se comporte de esta manera un poco más amable, un poco más débil, hacen que la persona choque, hace que la personalidad choque y que lo que veamos no tenga nada que ver con lo que es. Y de cierta manera ponerle estas gafas que le aprietan mucho, ponerle esta camisa que se vea como un profesor, pero que sabemos que en cualquier momento puede destruir una cabeza con las dos manos, hace que el espectador choque un poco y que se sienta el personaje mucho más interesante. Y creo que es un resultado que el mismo director quería, que el personaje se sintiera un poco aprensivo, a pesar de que parece como si tuviera el control de toda la situación en todo momento. Es una película que va de más a menos, si bien Shyamalan opta por este optimismo religioso y darle al final a los personajes una palmadita y de cierta manera ser muy optimista al estilo hollywoodense, hace que esta película se vuelva muy cansona de ver y que se torne aletargada al final y que el final sea totalmente insatisfactorio.
También es cuestión de los personajes y cómo se resuelve toda la tensión que se logra en el primer tramo de la película. Pero cuando uno ve que esta resolución o ciertos personajes hacen que la trama sea un poco más sosa y que todo gire en torno al optimismo y a que pues todo va a estar bien y todas las personas tienen un futuro y que de cierta manera el futuro de la niña es el futuro de la humanidad y todo eso optimismo que es hastiante hacen que la película sea muy mala en su segunda mitad. Y creo que se malgasta muchísimo toda la tensión, creo que malgasta muchísimo toda la historia que se había creado. Soy fanático de estas historias sencillas que ocurren en un solo lugar, pero esta de una u otra forma al final termina por desvanecer todas estas preguntas que teníamos al inicio, estas cuestiones filosóficas entre la razón y la fe, se desvanecen totalmente, se pierde todo propósito y creo que M. Night Shyamalan termina como encogiéndose de hombros y diciendo pues es lo que hay, es el final que pude lograr para una película que pudo haber sido muchísimo mejor. If you fail to choose, the world will end. En conclusión, es una película que opta por un apocalipsis rápido, por un resultado más fugaz, que trata de ir corriendo hacia el final y tratar de resolver todo muy rápido. Es una película que inicia muy bien, que las actuaciones de cada uno de los personajes, excepto la niña, están muy bien logrados y que de cierta manera, si la van a ver, se las aconsejo que la vean eh, subtitulada porque el doblaje daña absolutamente todo el trabajo de los actores y sobre todo el trabajo de Dave Bautista que hace un muy buen trabajo a pesar de su resolución que sea muy pobre del personaje más importante que es Leonard. Hay un detalle que me pareció muy interesante de M. Night Shyamalan al final explicar o darle un punto final a estos cuatro locos con objetos, con elementos que los caracteriza a cada uno. Entonces cuando vayan a ver la película estén muy atentos de esos elementos que al final el M. Night Shyamalan les pone un punto final. Lo mejor de esta película son estos cuatro personajes. Al final es una película que acelera mucho a una conclusión muy flácida y con un optimismo demasiado patético. Un optimismo que ya creo que Hollywood lo ha malgastado y no lo ha metido hasta por las orejas. Entonces nada, si les gusta este director, vayan a ver esta película. Tiene toda la firma de M. Night Shyamalan. Si ya la vieron, déjenme en los comentarios qué tal les pareció esta película. Muchísimas gracias por ver este video. Muchísimas gracias por llegar hasta el final. Si tienen algún amigo o alguna amiga que les guste el género del terror, compartirles este canal, sé que les va a gustar muchísimo. No olviden suscribirse y activar la campana para que YouTube les avise cuando sube un nuevo video. Mi nombre es Andrés Quintana, esto es Fobófilo y nos vemos en la oscuridad.